Jesucristo y cómo ellos dudaron. Amén. No quiere decir que no vamos a tener en nosotros en nuestra vida un momento de duda. Pero que esa duda no le gane a la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. No le gane al creer, al haber creído en el Señor en el momento que nosotros le creímos. Aquí podemos ver en esta historia que los discípulos se subieron a la barca con el Señor Jesucristo. Y en el momento, hubo un momento donde Pedro, dice la Biblia, que dudó. Y eran los que seguían al Señor Jesucristo. Entonces aquí podemos ver que nosotros también vamos a tener esos momentos de duda. Pero como nos leíamos en el principio, ¿verdad? En Santiago 1:6, que pidamos, pero que pidamos con fe, ¿verdad? Que dice el versículo 7: no penséis pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. En el versículo 7, me brinqué para el 7. Pero creo que cada uno de nosotros hemos tenido un momento de duda en nuestra vida. En los momentos más tormentosos de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el versículo 25 que a la cuarta vigilia dice que ellos tuvieron temor, ellos dudaron, ellos estaban angustiados. Entonces esa cuarta vigilia la podemos ver en esos momentos más fuertes de la tribulación en nuestras vidas, donde nosotros podemos decir: ya nadie nos puede ayudar, ya no hay nada que hacer, ya aquí se acabó todo, ya aquí se rompió todo, no hay nadie que me pueda ayudar. Pero que dice la palabra de Dios, que dice que Pedro le dijo, y entonces le dice, él se asió de él y lo tomó de la mano, y él le dijo, como nos dijo a nosotros: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que el Señor nos ha dado, aún en esos momentos de tribulación, aún en esos momentos de angustia. El Señor nos lo ha dado. He tenido yo también esos momentos de prueba tan fuerte, que hay veces que dice uno: ya no puedo más, ya. Y hay veces que es en el último momento donde vamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a otras fuentes, tantas fuentes que podemos ir, amistades, de todo. Y incluso hay veces que puede haber, ¿verdad?, que van con otras personas a consultar, donde la única respuesta es el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer, hermanos, si pueden acompañarme. El tema de hoy es venciendo la duda. Amén. Vamos a vencer la duda como dice su palabra, y como nosotros hicimos esa oración ahorita de fe, esa oración que el Señor, su presencia tan poderosa, tan hermosa, ¿verdad?, que Él nos da la victoria. Y voy a leer en Mateo 14 del 25, lo voy a leer. Bueno, no, lo voy a leer desde el 22, amén, hasta el 31. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pueden poner de pie, ¿verdad?, en reverencia a la palabra del Señor, amén. Dice en el versículo 22, el 14-22 de Mateo, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando en el mar, y sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Hasta ahí pueden tomar asiento. Entonces nosotros podemos ver aquí en el versículo 25, a la cuarta vigilia, cuando más fuerte está la lucha en nuestras vidas, como más fuerte está la batalla en nuestras vidas, es cuando nosotros dudamos. Y en la duda viene el temor a nuestra vida. Ahí Pedro cuando dudó, porque en primero le dijo Pedro le dijo al Señor, si eres tú. Ahí nos está enseñando a nosotros que él tenía duda de que era el Señor. Y él estaba con el Señor. O sea, ellos habían visto en el capítulo, en el versículo más atrás, vieron ellos cómo el Señor hizo el milagro de la pesca, cómo convirtió los panes y los peces, y ellos vieron todo lo que el Señor hizo, las maravillas, y aún así ellos dudaban. Amén. Ellos caminaban con Jesús y dudaban. Nosotros caminamos con Él y también dudamos, pero no debemos de quedarnos ahí, porque como les decía ahorita, la duda no puede ganar a la fe que hemos tenido en el Señor Jesucristo. Aunque nosotros no hemos visto quizás muchos milagros o cosas que le hemos estado pidiendo al Señor, ahí está lo que el Señor va a hacer con lo que uno le ha estado pidiendo. Aunque nosotros no lo veamos, ahí está ese milagro. Amén. Porque dice la palabra de Dios que los milagros que el Señor hacía en este tiempo también nosotros podemos hacer en su nombre. Y entonces el Señor les decía, tener ánimo, en el versículo 27, tener ánimo. O sea, ahí nos está hablando de que había un desánimo en la vida de ellos, que hay un desánimo quizás en la vida de nosotros, porque mire lo que significa la duda. La duda significa no estar seguro de algo, considerar algo cuestionable, vacilar en creer o confiar, tener dificultad para decidirse por una cosa u otra. Ahí nos está enseñando, ¿verdad?, que es no confiar, que es tener temor, que es paralizarte, que es no seguir adelante. Eso fue lo que le pasó a Pedro, cuando él volteó y vio la marea, vio las olas y todo, y él dudó. Y en ese mismo tiempo que él dudó, pues nos puede mostrar aquí y nos dice la palabra, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, le dijo el Señor Jesucristo. Y aquí el Señor Jesús fue el que les dijo que subieran a la barca. Aquí el que estaba hablando es el Señor Jesús, y no le creyó al Señor Jesús. Y cuando nosotros no hacemos, no caminamos, nos paralizamos, tenemos temor, no le creemos al Señor Jesús. Entonces, en el versículo 28 dice, la duda que tenía Pedro, ¿verdad? Nos podemos ir al versículo de Santiago donde dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar. Amén. No, hay una paralización en la vida. Entonces, no piense, dice la palabra, no piense que tal persona que haga eso va a tener un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene esa fe. Y al caminar y al quedarte estancado, pierde uno mucho el caminar en el Señor. Y yo meditaba en esta palabra, escudriñándola y leyendo, digo yo, ¿cuántas veces yo también he dudado en el Señor?
aunque diga, tengo la fe y aquí estoy, creí en Dios y aquí estoy, no me he parado, nunca he parado de caminar, de estar en la iglesia, pero ¿cuántas veces no he dudado del Señor? Y les voy a decir por qué he dudado. Porque el Señor me ha mandado a hacer unas cosas cuando no las he hecho, como Él dice, no como yo a mí me gusta o como yo quiera, como Él dice. Allí estoy dudando del Señor, lo estoy ofendiendo en no dudar. Cuando Él dice, vea, que vaya y haga algo, que camine por un lado y quiero irme por otro, entonces cuesta la fe, cuesta. Por eso mismo hay que pelear esa fe, como ahorita el Señor nos da esa victoria en la fe, en lo que hemos creído. ¿Cuántas veces no dudamos? Porque dice Él que cuando nosotros pedimos con fe al Padre en su nombre, creyendo, lo vamos a recibir. Entonces, ¿cuántas veces no habré yo dudado para que los milagros de Dios que yo tengo en mi casa, en mi caminar, no se han convertido? ¿Por qué? Hay un por qué, porque dice el Señor que si tienes fe como un grano de mostaza, ¿verdad?, vas a recibir. Entonces, en el caminar del Señor y esperando en Él el milagro, aquí estoy. Y quiere decir que la duda no me va a ganar. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy sirviéndole al Señor. Y aunque el enemigo venga como río, aunque venga como olas, aunque venga con la corriente a la cuarta vigilia, y en todo momento que ha venido, porque ha venido como un torrente, pero quiero decirles que hasta este tiempo, fíjese, todo lo que yo he caminado en el Señor, pero hasta este tiempo que he dejado que el Señor moldee mi vida, porque no es fácil que dejarte que el Señor moldee tu vida, porque a veces venimos ariscos del mundo, ariscos de nacimiento, de no sé, ¿verdad? Pero dejar que Dios moldee tu vida, que no digas tú, no, yo voy a hacer así, si quieren como yo quiera, o no, porque dice la palabra de Dios que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y no es como si uno le sirve a Dios y le vas a servir al Señor, estar en un lugar para el Señor, aparte de que es un privilegio, es una responsabilidad muy grande para el Señor, porque servirle al Señor atendiendo mujeres, atendiendo jóvenes, es una responsabilidad muy grande del Señor para nosotros. No nada más es decir, soy maestra, no nada más es decir, soy líder de damas, porque tú tienes que moldear tu carácter, tienes que hacerte humilde para que Él pueda exaltarte. No es fácil porque son muchos caracteres y podemos ver la vida del pastor, ¿verdad? Yo puedo ver la vida del pastor, como él aún a pesar de cosas que son fuertes, porque a veces nosotros como humanos, ¿verdad? Queremos pues hablar o decir cosas que no debemos de decir, pero el quedarte callado no es de cualquiera. No es de cualquiera quedarte callado y obedecerle a Dios, porque no nada más es a la persona, sino a Dios, porque el Espíritu Santo es el que te está diciendo cómo llevar tu vida, el Espíritu Santo, pero tienes que dejar que el Espíritu Santo trabaje contigo, porque si no dejamos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros, no va a pasar nada. Entonces ahí es una falta de fe, porque lo que leíamos ahorita, que es cuestionar, dice, tener dificultad para decidirse por una cosa o por otra. Es decidirse por hacer una cosa u otra, decidirte a hacer lo que Dios te está diciendo, el caminar en el Señor, en obedecerle, en servirle completamente, no a medias, porque a veces decimos, no, pues sí, yo le sirvo, ¿verdad? Pero es nada más a medias, y ahí es cuando ya Dios te dice que te dejes moldear, que te dejes usar, pero es como Él dice, no como nosotros creemos, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo decía, la falta de fe.
Jesús le dijo, ellos le dijeron en Mateo 17:5, dice, aumentanos la fe. Quiere decir que tenían una poca de fe, ¿verdad? Pero no tenían tanta fe. Dice su palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pero ahí entra la oración. Si nosotros no oramos o no le pedimos al Señor conforme a la oración, entonces no podemos recibir las cosas que necesitamos, porque el orar nada más nomás así como de volada, ¿verdad? No, es como un momento más íntimo con el Señor, porque yo estaba pasando unos momentos difíciles con mis hijas, entonces sí oraba y yo decía, ay, pues sí oro, pero yo pude darme cuenta un día que yo, porque a veces uno tiene tanto afán y dices que oras, pero no sé cómo uno ora. Entonces yo ese día me puse y le dije, Señor, mi hija Keila esto y le dije al Señor, así en un momento el Señor hizo el milagro. Entonces yo digo, Señor, entonces aumentanos la fe. ¿Qué oración le estaba haciendo? ¿Cómo se lo estaba pidiendo el Señor? Porque hay veces que, como les digo, sí hemos caminado orando y todo, pero ¿por qué los milagros no han sucedido? Porque yo decía, entonces, todo este tiempo ha habido milagros, porque sí he caminado el Señor, he visto muchos milagros que Él ha hecho al caminar y a punto de accidentes, de muerte y de todo. Yo he visto al Señor su mano, pero cuando tienes una relación más íntima, completamente con el Señor, y le dices, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, y está haciendo esto y está haciendo lo otro, el Señor te va a contestar, porque no debemos de dudar, ni un momento debemos de dudar de su poder. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando los discípulos entraron en el momento del día del Pentecostés, Él les dio el poder y ellos estaban reunidos, estaban unánimes, estaban orando, y ahí sucedieron muchos milagros. Entonces le dice Jesús, los mismos milagros que yo hice, ustedes los van a volver a hacer en mi nombre, dice, en su nombre, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús. Dice, y aún más, no porque nosotros seamos más que el Señor Jesucristo ni nada, sino que vamos a ser más en número, más porque Él estuvo en aquel tiempo, pero ahora nosotros hemos tenido mucho tiempo para estar aquí y poder recibir esos milagros. Y aún nos falta todavía más tiempo para que venga toda nuestra familia, para que venga todas las personas que nosotros conocemos. Entonces, cuando tú ya te dejas moldear del Señor y tener ese carácter verdadero de Él, entonces la gente de afuera lo mira y la gente de afuera quiere venir contigo a la iglesia. Pero cuando te miran que tú verdaderamente has cambiado, que tú verdaderamente tienes al Señor y tienes el amor para las almas, cuando tú eres vengativo, cuando tú eres corajudo, cuando tú eres todo eso, no puedes irradiar la luz del Señor Jesucristo. Solamente cuando tú te dejas moldear de Él, la duda se va de tu vida y se va de tu casa. Amén. Dice la palabra en Juan, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también. Amén. Eso es traer un fruto para en la vida de nosotros. Esas obras que el Señor hizo, nosotros las podemos hacer, pero ese es el fruto que nosotros vamos a traer, pero el fruto que permanezca. Amén. Porque si nosotros hacemos ese cambio, la gente, los vecinos, los amigos, los que tienen necesidades, van a ir a nosotros y van a decir, hermana, hermano, tengo esta necesidad. Y es cuando nosotros los vamos a poder traer a la iglesia, y es como la iglesia se va a llenar. Esos frutos, pero que permanezcan, no que sea un fruto que viene y luego nos mira y nos oye y ya no vuelve a venir. Amén.
Entonces, debemos de no dudar, de no dudar. Fíjese que la duda también dice, la duda en el griego es aporeo. Dice, dudar mentalmente, sin recursos, en apuros, perplejos, en duda y sin saber qué hacer. Esto es todo lo que ocasiona la duda a nuestra vida. Esto es lo que trae la duda en nuestro caminar. Cuando nosotros oímos un mal comentario, como decía el pastor, no se dejen oír, ¿verdad? de los malos comentarios o malas cosas, ¿verdad? Porque nos van a hacer dudar, nos van a hacer que caigamos. ¿Y quién es el que quiere que nosotros dudemos y dudemos del Señor? Y como les decía, yo he dudado muchas veces porque también a mí el enemigo me ha atacado también mentalmente. No, ¿para qué sigues? Y no vayas y ya deja de ir y no es cierto. ¿Y tú quién te dice que Dios es real? ¿Quién te dice que la Biblia existe? Hasta a mí hubo momentos en donde me ponía eso el enemigo en la palabra, y yo creo que a más de uno nos ha puesto el enemigo esas palabras. Entonces no debemos de dudar, porque dice la palabra, si algunos que dudan, convencerlos. El Señor nos exhorta en su palabra en Judas, el versículo 22, dice que los hagamos nosotros que se convenzan y convencerlos a que sigan en la fe. No permitir que los hermanos, vean, que se aparten del camino del Señor. No permitir que ellos estén débiles, tirados, en tristeza, sino animarlos a que sigan caminando, aunque haya pasado lo que haya pasado, en ese desánimo, que se vuelvan a levantar en la fe. Amén. Aleluya. Y nosotros debemos de luchar por esa fe. ¿Cómo podemos luchar? Dice la Biblia en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a vosotros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes por la fe en el Evangelio, confirmados los ánimos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿verdad?, nosotros sigamos caminando en esa fe. Sigue más adelante, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando este versículo, nos está hablando de la firmeza de la fe, nos está hablando de los ánimos del creyente, y nos está hablando de que combatamos, que peleemos por esa fe, que peleemos y que acabemos la batalla. Así es, hermanos, que si nosotros no tenemos duda, pidámosles al Señor fe. Si nosotros estamos desconfiados, pidámosles al Señor que tengamos esa confianza. Porque hay veces que se está predicando la palabra y se oye la palabra y hay desconfianza, y nosotros tenemos que tener confianza en el que está hablando de parte del Señor. Necesitamos creer, pero también necesitamos orar para poder creer. Nosotros podemos hacer esos milagros y ver esos milagros en nuestra vida, en nuestra casa, a través de la fe. Toda esa lucha, ¿verdad?, que haya en la mente, que venga en nuestra mente, porque sabemos, siempre hemos sabido, se nos ha dicho que la batalla, ¿verdad?, está en la mente de nosotros. El enemigo es el que te va a venir a decir que ya no sigas caminando. Y si estamos en un momento que no tenemos salida, estamos en ese momento oscuro de la cuarta vigilia, en esa oscuridad donde ya nadie te puede ayudar, donde tú sientes que ya no puedes caminar, que ya que otro paso puedes dar, si ya lo buscaste por todos lados. No, déjame decirte que si el Señor nos está poniendo esta palabra, quiere decir que todavía hay una esperanza en el Señor Jesucristo. Amén. Así es que no dudemos, hermanos, vamos a buscar la fe. Que la duda no gane a la fe, y los animo a que busquemos y caminar juntamente unidos
por esa misma fe. Amén. Y pelear en el nombre de Cristo Jesús por la fe. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibirás. Amén, hermanos. Así Gloria al es. Señor. Dios los bendiga y vamos a Gloria al Señor. no sé si vamos a pasar nuevamente o...